doctrina neoliberal no han utilizado la demagogia, no han utilizado otros recursos, han utilizado lo que ellos mejor saben hacer, que es la realidad de las cosas, la economía pura y dura, que ellos controlan porque ellos manejan su resorte. Cuando nos endeudamos, cuando intentamos incrementar el gasto para que nuestro estado de bienestar, para que nuestra economía no se viniera abajo, ellos decidieron incrementar los intereses que este país estaba pagando por el esfuerzo que había tenido que hacer a la hora de endeudarse más para sostener esas políticas sobre la demanda. Unos intereses que hacían que de un día a otro el país tuviera que pagar unos intereses increíbles por la deuda que teníamos contraída. Yo os puedo contar que de un día para otro los intereses que España tenía que pagar por su deuda pues multiplicaban en un solo día los intereses. El cambio de interés a otro día suponía 4 veces el presupuesto total que tiene el Instituto de la Juventud. Así que entenderéis la insostenibilidad de mantener esas políticas. Y la decisión era muy clara. O se bajaba el gasto, o se reducía el déficit, o íbamos a la bancarrota por la imposibilidad de pagar los intereses que nuestra deuda conllevaba. Y había que reducir el gasto y además hacer reformas estructurales. Y lo teníamos que hacer en el marco de la Unión Europea. No es que nuestra economía esté intervenida, como decía el Partido Popular, sino simplemente tenemos una soberanía compartida en el marco de la Unión Europea, tenemos una moneda única, tenemos un Banco Central Europeo y, por tanto, las decisiones también son compartidas. Y habréis visto como en estos días todos y cada uno de los países de la Unión Europea están tomando las mismas medidas, y no es una casualidad, y no es un corta y pega, es simplemente que son medidas acordadas en el seno de la Unión Europea para intentar salir de la crisis y, desde luego, para intentar mantener nuestra moneda única. Era o tomar esas medidas o, desde luego, nos salíamos del euro y a ver qué hacíamos entonces. Y el problema de la dificultad, de estos momentos de dificultad económica, yo defiendo que no es la crisis, porque al final lo que marca a un gobierno no es que tenga una crisis, una situación difícil, sino su capacidad para gestionar esa crisis. Y el problema no eran estos 2 años que habíamos resistido la crisis como habíamos podido. Es verdad que el aumento del paro ha sido brutal, pero bueno, el gobierno se mantenía, y el apoyo social al gobierno, a pesar de que había leves descensos, se mantenía. El coste del explosivo ha sido cuando no solamente se mantenía esta situación de dificultad social, con esos niveles de desempleo, sino cuando hemos hecho el giro político que ha representado el pasar de unas medidas que incidían en políticas socialdemócratas clásicas a la hora de incentivar la demanda, incentivar el gasto público, a pasar a otras políticas de ajuste que suponen todo lo contrario. Y es entonces cuando hemos visto que el apoyo social al gobierno en las encuestas, pues verdad, que ha descendido. El problema no ha sido, por tanto, los 2 años de la crisis, sino el problema ha sido fundamentalmente ese giro que el gobierno pues no ha sido, o no estamos siendo capaces en su totalidad de explicar a los ciudadanos y a las ciudadanas para que entiendan en qué escenario nos estamos moviendo y por qué estamos tomando las medidas que estamos tomando. Y es que no había otra. Ayer lo decía precisamente Zapatero. Los intereses que España paga por su deuda actualmente representan la mitad del gasto en educación en un año en España. Así que imaginaros hasta qué punto. Y habíamos empezado por recortar el gasto, pero es que daba igual. Los intereses subían con tanta rapidez que da igual el gasto que redujera. Al final había que tomar otras iniciativas. Y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que nos está reportando, yo creo, este coste político tan grande que ahora mismo estamos sufriendo. Sobre todo porque no tenemos el apoyo de los agentes sociales. Como sabéis, hay una huelga general convocada, porque tenemos, como decía, 4,5 millones de parados,
porque se ha destruido, además, de una manera increíble, el tejido productivo en nuestro país. La situación de las pymes es tremenda, tremenda, pero también por otros condicionantes políticos, por ejemplo, el que no tenemos mayoría parlamentaria en el Congreso y en el Senado, y parece que cada votación es un mundo. Parece que cada votación nos estamos jugando la continuidad del gobierno. Y eso también hace que la ciudadanía perciba con mayor agudeza la crisis, no solamente en lo social, sino también en lo político. Y por tanto, lo que nos toca a nosotros como socialistas es precisamente ayudar a levantar esto, ¿no? Que no es fácil, pero tenemos que hacerlo entre todos y entre todas. Y como digo, es necesario hacer autocrítica. Por ejemplo, yo entiendo, porque os lo acabo de intentar explicar, no sé si me habréis captado, el giro brusco político del gobierno en materia de política económica. Lo entiendo porque no tenía otra. Pero hay cosas que no se entienden tanto. Por ejemplo, seguramente eso nos afecta a todos, y todos lo entendemos, que es la subida de la luz. ¿Para qué decimos, ¿para qué decimos que vamos a subir la luz cuando al final no la vamos a subir? Al final lo que estamos es generando alarma y desconcierto. Ahí sí que hay que hacer autocrítica de verdad y decir, mira, esto está mal hecho. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Y para eso está el partido también, para decirle al gobierno cuando toque, mira, esto está mal hecho. Porque lo que hemos hecho hoy es regalarle al Partido Popular la foto del ministro de Industria con Montoro apuntándose Rajoy, el que no se sube la luz gracias a la negociación con ellos. Pues eso es desastroso. Eso es desastroso. Y eso no se explica de ninguna manera. Eso solo se explica por la mala gestión. Y lo que tenemos que hacer es darle un toque al ministro de Industria y decir que por ese camino no vamos a ninguna parte. Pero para eso está el partido. Y ahí tiene que estar el partido. Sobre todo porque estamos en un momento que, como digo, hay que hacer autocrítica, hay que decir a cada uno lo que ha hecho mal. A mí también, me lo podía decir ahora lo que he hecho mal. Pero también tenemos la obligación de hacer un esfuerzo por explicar las cosas. Un esfuerzo por explicar por qué hemos dado este giro brusco, por ejemplo, en la política económica. Y por qué estamos pidiendo a la sociedad los sacrificios que le estamos pidiendo, que son sacrificios importantes, que no son cuestiones menores, que estamos hablando del sueldo de la gente, que estamos hablando del empleo de la gente, que estamos hablando de las pensiones de la gente, que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del sustento de las personas, por lo que la gente come. Por tanto, no podemos hablar a la ligera. Pero hay que explicar por qué suceden las cosas. Y yo lo que pretendo es intentar dar algunas razones para que entre todos y entre todas ayudemos a explicar por qué suceden estas cosas.